Abrimos, señoras y señores, la tertulia en perspectiva hoy en miércoles 3 de abril de 2019. ¿Con quiénes estamos? Con Fernando Escriña, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Apagando el celular o qué? Apagando el celular. ¿Sí? O por lo menos silenciando. Silenciando, como se llama. Edgardo Rubianes, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué Un tal? gusto reencontrarte después de algunas semanas. Muy bien. Bienvenido de nuevo. Guillermo Fossati. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una mesa diferente. Sí, y Oenir Sartú. Buen día. Vamos al primero de nuestros temas. ¿Cuál será el primer tema? El tema, claro, el tema de esta semana, el tema que cada día ha tenido variantes, el tema que por lo tanto ha ido apareciendo en distintas mesas. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, asumió toda la responsabilidad política por la crisis que se desató luego de que el diario El Observador divulgara el sábado las actas de un tribunal de honor en las que el teniente coronel retirado José Nino Gavazo admite haber hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gómez Soro en marzo del año 1973. Ayer, en una entrevista con el informativo BTV, Vázquez dijo que se pone a disposición de la justicia, esa justicia que está investigando presuntas omisiones en el traslado a ese fuero de la confesión realizada por Gavazo. Y no le quiero sacar la cola a la jeringa, como se dice vulgarmente. Asumo toda la responsabilidad política y será la justicia la que tendrá que dictaminar. Vázquez admitió que no leyó las actas cuando el ex comandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos elevó al Ministerio de Defensa los fallos de los tribunales de honor y además un documento con comentarios. Según el mandatario, el entonces ministro Jorge Menéndez le recomendó en ese momento que leyera los descargos de Manini, o sea, el documento con los descargos de Manini. Vázquez sostuvo que luego de analizar ese texto le llamaron la atención dos cosas: los cuestionamientos de Manini al Poder Judicial, factor que fue el determinante para que luego se lo cesara, y le llamó la atención que la sanción del Tribunal de Honor a Gavazo y a Jorge Silveira fuera no por los homicidios que cometieron, sino por permitir que el coronel Juan Carlos Gómez estuviera 3 años preso por el asesinato de Gómez Soro, sabiendo que era inocente. Acá, dijo Vázquez, acá hay que ver quién era el culpable. Entonces le dije al ministro Menéndez, habla con el doctor Toma y que esto pase a la justicia. El presidente admitió que hubo fallas políticas e institucionales por demorar el pasaje de las actas del Tribunal de Honor a la Justicia, lo que determinó el pedido de renuncia al ministro Jorge Menéndez y al subsecretario Daniel Montiel. Y determinó también el cese y pase a retiro de 6 generales, incluido el nuevo comandante en jefe, José González. El traslado de los antecedentes a la Fiscalía General de la Nación se concretó recién el lunes, o sea, después de que estalló el escándalo, según comunicó Presidencia de la República. Bueno, ¿cómo están siguiendo esta situación con estos nuevos datos? Bueno, con preocupación, yo creo que hay un elemento determinante que es la cronología que tienen todos estos hechos. Desde la publicación de la investigación hecha por Leonardo Abercorn hacia atrás, hay una serie de indicios que a mi juicio son determinantes del conocimiento que tenía el presidente de la República de este hecho. Y fundamento en lo que es una especulación, pero lo fundamento en lo siguiente. Según interpreto de todo lo que hemos leído, efectivamente se habría dado cumplimiento al artículo 77 que regula el proceso en los tribunales de honor, y se habría dado cuenta el comandante en jefe de esta confesión atroz que figura en el acta, y aparentemente el entonces comandante en jefe determinó la continuidad del proceso. Eso es lo que aporta la nota de esta mañana. Exactamente, que no es menor. Si a eso le sumamos el hecho que el presidente de la República cesa al ministro de Defensa y al subsecretario y dispone el cese de los 6 generales que están aludidos allí en el comunicado, y mantiene, sin embargo, al secretario de la Presidencia, a quien se le atribuye aparentemente
el hecho de haber omitido comunicarle al presidente la situación, yo creo que el mantenimiento solo del doctor Toma indica que el doctor Toma debe haber seguramente comunicado al presidente de la República, porque es la única explicación. Porque en realidad, si uno analiza toda esta cadena, aparentemente se quiebra en la comunicación entre el secretario de la Presidencia y el presidente de la República. Quiere decir que... Pero a eso suma un elemento adicional. Yo creo que esta situación... se vincula el numeral quinto del resultando de la resolución, donde justamente se hace alusión a la inocencia del general Juan Carlos Gómez, del coronel Juan Carlos Gómez, vincula a la carta que Fernández Huidobro en el 2012 envía al juez de la causa, indicándole que se estaba procesando a un inocente. Entonces, Fernández Huidobro dice, no, tengo la convicción, después explica que es por algunos elementos aportados por ex militantes del MLN. Sin embargo, de la forma con la convicción que lo comunica, es probable que esa información se le hayan dado los mandos militares. Quiere decir que, atando toda esta situación, y si uno considera que el propio numeral quinto, el resultando quinto de la resolución dice que sin embargo entendió el tribunal que existió falta al honor porque los militares juzgados, teniendo conocimiento de la condena con prisión del coronel en situación de retiro Juan Carlos Gómez por el fallecimiento de Roberto Gómez Soro, no le comunicaron a la justicia que era inocente. Entonces, acá da para mucho esto, pero acá hay toda una política que existió a partir de 2005 en materia de defensa, que es francamente inexplicable algunos casos que han pasado. Por eso yo sostengo, lamentablemente creo que el presidente se quedó sin argumentos para justificar algo que puede tener una explicación política. Enterado del hecho, no quiso, además de sustituir a Manini Ríos, no quiso seguir tomando medidas que después finalmente, acorralado por las circunstancias, las tuvo que tomar. Sí, esa cronología a la que alude Fernando todavía está llena de dudas, ¿no? Sí, está llena de preguntas por el camino. Sí, en realidad tenés espacio para inferir distintas cosas, pero de pronto seguís en el plano de las incertezas. A mí una de las cosas que me sorprende es que ante un hecho de esta magnitud, el ministro de Defensa no pueda tener una llegada directa al presidente de la República. Y resulta que llega... por el hecho de febrero, llega a través del secretario de la Presidencia, a través de Toma. Y entonces tú decís, pero ¿y esto es entendible, es aceptable? Pensar que un ministro no pueda llegar al presidente de la República hasta por cosas muy menores. Pero esta en particular parece difícil de concebirlo y por lo tanto uno puede fácilmente inferir que en realidad había un conocimiento cabal de este tema. Simplemente que por alguna causa se prefería y se optaba por encajonarlo y no sacarlo a la luz pública, ¿no? Después surgen toda una cantidad de dudas de cómo llega Leonardo Aberconga a obtener la información que le permitió traerlo arriba de la mesa y colocarlo y desatar esta tormenta. Pero yo leía algunos tweets de tu amigo, ¿sí? Carlos Ramela. No estamos para bromas. Leía ayer algunos tweets. Mañana estaremos recuperando a Carlos Ramela, claro, de la mesa de los jueves. Él, como integrante de la Comisión para la Paz, señala en un momento que el presidente miente, en tanto esto ya se sabía y estaba claramente establecido desde hace tiempo. Dice, ¿por qué no le pregunta a Gonzalo Fernández? Dice. Para lo cual tiene varias puntas esto. Y seguirán esclareciendo hasta donde la realidad lo permita y las circunstancias lo faciliten, ¿no? Porque creo que también habrá un deseo de ponerle trabas para dejarlo de lado, y más particularmente en un año tan específico como el que estamos transcurriendo, el año electoral. Edgardo, vamos contigo. Sí. Tiene muchas puntas, es un emergente muy potente lo que ha ocurrido. Yo una cosa... se está poniendo foco sobre el procedimiento y todas estas fases y las distintas etapas, de dónde surge la información, por qué lo hace Gavazo, por qué dice eso cuando no está obligado,
¿Qué es lo que quiere poner arriba de la mesa? Un hecho que obligaría a denunciarlo por el propio artículo 77, que lo conoce perfectamente Gavazo. Al incorporar eso, de hecho está determinando un proceso. O sea, hay una cantidad de juegos que para entender por qué lo puso cuando no estaba siendo objeto de investigación esa temática. La nota de hoy del Observador que explica cómo se dieron las cosas en el Tribunal de Honor, despeja algunas dudas que existían, dice que la confesión de Gavazo sorprendió a todos allí en el tribunal porque no se estaba tratando el tema Comensoro, no se estaba hablando de ese caso y sin embargo él se mete en el tema y además cuenta lo que cuenta. Claro, cuenta lo que cuenta, generando un hecho interno que va a provocar situaciones, etcétera. Es muy complejo. Pero a mí lo que globalmente me interesa destacar y que creo como sociedad tenemos que destacar es que todo desde el discurso post-destitución del comandante jefe Manini Ríos, de esa mañana cuando vemos que tú lo pasaste acá directamente porque fue de sorpresa. Sí, el video de despedida al día siguiente. Ese video de despedida muestra una visión, una cultura que está presente en la institución, ¿no? Que hoy explota en toda su magnitud a partir de estos hechos de lo que hacen los tribunales de honor, ¿no? Y que ese es el meollo. Yo me hacía la siguiente pregunta. Si en lugar de Gómez, el coronel incorrectamente procesado y que era inocente en torno a la situación de Comensoro, si hubiera sido un civil, o hubiera sido incluso un policía el responsable, y estuviera preso un inocente, el Tribunal de Honor que evaluó eso diría que no era cuestionado Gavazo y eso. O sea, es un dato eso muestra el grado de corporativismo que funciona esa estructura y el gran objetivo que nos tenemos que plantear como sociedad, que es la democratización de esa institución de una vez por todas. Sí, yo creo que primero parece inverosímil que no se supiera, que el presidente no supiera. Si no lo supiera, igualmente habría una responsabilidad porque habría fallado absolutamente el sistema, la cadena, digamos, ¿no? Que va desde el ministro y su secretario hasta el presidente. Tiendo a creer que sí, que era un hecho conocido. Lo que decía Polo sobre la carta de Fernández Huidobro en su momento revela que ya había conocimiento de cuál era el responsable de eso. Tiendo a creer que Gavazo tuvo que decir eso porque en la lógica interna del sistema militar, que estuviese preso alguien por un hecho que era de él, del cual era responsable Gavazo, supongo que llevó a que se le planteara claramente que tenía que asumir para liberar al otro. La prueba está que eso es lo que consideran deshonroso. Y después le proyecta la culpa y se la pone a Cristi, ¿no? Que es fallecido, ¿no? Por eso digo, pero a lo que viene... A Cristi le traslada la responsabilidad de haber ordenado la desaparición del cuerpo. Claro. No la responsabilidad de la muerte. Al revés, parecería que Cristi lo que quiso fue que no se conociera que se había matado en el relato a Comensoro en una unidad militar, ¿no? Es que lo habían atado a una silla y que al otro día lo encontraban muerto. Y que entonces el tema era proceder para hacer desaparecer el cuerpo. Sí. Bueno, lo cierto es que sobre la responsabilidad por los hechos materiales de la desaparición, del ocultamiento del crimen y todo eso, se lo asume él. Y yo pienso que lo asume porque se lo hicieron notar que era un deber que tenía que cumplir, pienso yo. Pero ¿cuándo está obligado a eso, a hacerlo? ¿Por qué él lo mete dentro del Tribunal de Honor cuando ese tema no estaba en consideración? Porque yo creo que el cuerpo militar consideraba... Hay lógicas distintas, ¿no? Creo que en la corporación militar el hecho de que estuviese cargando con esa muerte un individuo que no era el responsable, no lo consideraron aceptable. Y creo que le exigieron, entiendo yo que le habrán exigido de las maneras que fuere, que tenía que asumirlo. Digo, no veo otra explicación de por qué después de tantos años ahora sale de la nada y si fui yo. Y por qué además, pudiendo el tribunal, porque estaba fuera del objeto de la causa, del proceso, haber eliminado ese pasaje, porque tampoco hay un contralor público del tribunal, lo mantuvo en actas. Claro. Es decir, yo creo que había una intención deliberada de forzar esa declaración para, como bien dice Venir, para liberar, dentro de la lógica militar, claro, para liberar
a quien era inocente de esa carga. ¿No había un testigo que lo había visto, o una foto que lo había visto a Gabazo? Sí, ya había habido, a partir de un testimonio, la resolución que sacaba al coronel Gómez de la cárcel, ¿no? Un testimonio que vino del exterior. Sí, quería decir que hay un problema. A mí me parece que acá hay un tema, dudé si plantearlo o no plantearlo, pero me parece que no hay más remedio que plantearlo. Yo creo que uno de los problemas que hay en el Uruguay con respecto al tema de la impunidad es que siempre se ha partido de la base de que había que hacer demostración de los hechos materiales antes de sancionar administrativamente o penalmente a los responsables. Con esto quiero decir, cuando demostrado que se aplicó tortura sistemáticamente en centros, en locales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, todos los responsables de esos centros militares tendrían que haber sido por lo menos sancionados administrativamente, por lo menos, sino entender que hay incluso una responsabilidad penal cuando en el lugar que uno dirige se practica sistemáticamente la tortura. Esa lógica, por razones que alguien tendrá que explicar, nunca se aplicó. Nunca se dijo, bueno, señor coronel, general, usted fue en el año 70 y pico, era el comandante del batallón tal donde se torturó a X cantidad de personas y falleció este o el otro. Bueno, eso implica para mi gusto, implica una responsabilidad sin duda administrativa y casi seguramente penal, ¿no? Porque la tolerancia de un régimen de violación de los derechos humanos permanente, esa lógica no se aplicó nunca. Y es una de las cosas que estamos pagando. Es decir, estallan permanentemente hechos del pasado, porque nunca se aplicó la responsabilidad institucional que les correspondía a los oficiales al mando en ese momento. En fin, es una lógica que lleva a que, por ejemplo, aparezcan, como ha pasado, en grados altísimos, en cargos altísimos dentro de las Fuerzas Armadas, individuos directamente implicados en hechos delictivos, ¿no? Que eso se habría evitado si se hubiese aplicado a lo largo de tantos años en que hubo oportunidad de hacerlo. Bueno, la lógica de si usted comandó tal lugar y ahí pasaban tales y tales cosas, usted es responsable. En fin. Sí, es en la lógica del Tribunal de Honor, yo creo que hay algunos elementos que están sobre la mesa. Y porque yo pregunto, es decir, ¿qué atentado al honor de las Fuerzas Armadas más grande que los 28 homicidios que se le imputan en el acta a que estamos aludiendo? Del segundo vuelo. Del segundo vuelo. Salta lo de Gabazo, porque es una confesión y tiene un valor importante como tal, no así en los otros elementos que parten de pruebas de otra naturaleza. Pero en esa lógica, si uno se retrotrae a la fecha en que de estos acontecimientos, porque acá la gran pregunta es cómo puede decirse que 28 homicidios del segundo vuelo no afectan el honor de un arma. Lo que pasa es que el Tribunal de Honor sostiene que de las actuaciones judiciales no surgen elementos contundentes para adjudicar la responsabilidad a estos militares, ¿no? Ese es el punto crítico, ese es el primer punto llamativo de los Tribunales de Honor, que a su vez conecta con lo que después escribió el general Manini Ríos en el documento que acompañó los fallos, ¿no? Todo el cuestionamiento de la actuación de la justicia. En aquel momento estaba, porque esto en la psicología de un Tribunal de Honor militar yo creo que debe pesar. En aquel momento estaba declarado el estado de guerra interno en el país. Es decir, que los militares y el país y el Parlamento había determinado que no creo que el Uruguay estaba así. No, la ley de seguridad del Estado estaba no, estaba desde el estado de guerra interno se decretó en abril del 72, estaba vigente en ese momento. Sí. Estos hechos son de marzo. La ley de seguridad del Estado es de julio del 72 y esto es de marzo del... Entonces, ¿qué ocurre? En la lógica militar, allí había un estado de guerra. Más allá de toda consideración que pueda advertir esto, yo estaba releyendo el discurso del comandante Che Guevara en la Universidad de la República, porque estos procesos tienen que analizarse en un contexto histórico. Cuando en el Paraninfo de la universidad advirtió a quienes estaban ya pensando en tomar las armas en el Uruguay, que estábamos en una democracia y que había que cuidarla, porque cuando se tira el primer tiro,
no se sabe cuándo se termina. Y todas estas barbaridades que salen a luz de torturas, de malos tratos, etcétera, que determinaron después y que estamos todavía hoy discutiendo, tenemos que hacer un examen de conciencia para valorar en profundidad lo que es el sistema democrático y cuánto daño se le hace a un sistema cuando se descree de las instituciones, porque esto hay que analizarlo en todo este periodo, y me parece que es un elemento a tener en cuenta, sobre todo para las futuras generaciones que no vivieron esto y que ven ahora los titulares de la prensa, y bueno, es bueno que se retrotraigan también aquellos años, ¿no? Hay una cosa que es preocupante en esto, y es que yo creo que se ha apostado en el Uruguay a la vieja frase de Mujica, ¿no? Esto va a terminar cuando muéramos todos, sí. ¿No? Yo creo que ha sido la apuesta oficial en este asunto. Es decir, el ejército va a ir cambiando porque van a ir cambiando las generaciones. Ahora, yo me pongo a pensar que todos estos generales ahora destituidos tenían 10, 11 años, 12 años cuando pasó este hecho, y lo están encubriendo hoy, ¿no? Es decir, mantienen un régimen en que esas cosas no se hacen públicas. Quiere decir que ha habido una transmisión cultural y una lógica de funcionamiento. Claro, que se ha transmitido a las nuevas generaciones, y que si eso no se corta, la apuesta a la renovación generacional no funciona, porque si una institución transmite su cultura institucional a las nuevas generaciones, como parece que está pasando, uno va a seguir teniendo un ejército que va a estar implicado, aunque sea con el encubrimiento de hechos. No, la cuestión es si de alguna manera actúan condicionados, y entonces, como tú decías, o como decía Mujica, una vez que desaparezcan todos, el condicionamiento de alguna forma en cuanto a la presencia del otro que te observa deja de existir, o se convierte ya en un estándar de funcionamiento que lo incorporaron y entonces actúan en base a esa desde la lógica audiencia sobre esos temas, Albérico dice que desde 1973 en la escuela militar se forma a oficiales que hoy son coroneles y hay varios generales contaminados. Claro. Esto es, todos los oficiales formados entre el 75 y ahora mismo. Pero yo adiciono este tema arriba de la mesa. Cuando el ex comandante en jefe Manini Ríos, en el funeral de Eleuterio Fernández Huidobro, dice textual: quienes vestimos este uniforme le debemos un homenaje al ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro. Atención, quienes vestimos este uniforme debemos un homenaje a Eleuterio Fernández Huidobro. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Acaso por el presupuesto? ¿Acaso porque hubo mejoras? Es probable. Pero ¿no habrá también allí, como decía Venir, una sostenida política de haber, digamos, reservado el tema militar a partir del 2005 para que lo manejara los entonces dirigentes del MLN? Yo creo que allí hay buena explicación de todo esto. Muerto Eleuterio Fernández Huidobro, sin un ministro político que defendiera este tipo de situaciones, Manini es el que, enfrentado a la realidad de unos tribunales de honor, tiene que salir hacia el presidente: mire que nosotros no estamos de acuerdo, etcétera, etcétera. Es decir, toma la posta de esa defensa que yo creo que políticamente la hacía. Porque tampoco olvidemos que el expresidente Mujica... Un detalle. Sí. Tribunales de honor para juzgar la conducta de oficiales condenados en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura debieron haber existido antes que estos, ¿no? Porque hay condenas que son, no sé, de 2009. Sí. El segundo vuelo de 2009. El primer tribunal de honor a estos efectos se crea después de la muerte de Fernández Huidobro. Cuando estuvo acá Manini, en la entrevista que hicimos después de su cese como comandante jefe, él dice que no es que haya sido una decisión de Menéndez, el sucesor de Fernández Huidobro, sino que ya la había tomado Fernández Huidobro en sus últimos tiempos, en sus últimos días como ministro antes de morir. Lo cierto es que durante años no hubo tribunales de honor, claro, por estos casos, ¿no? Exactamente. Durante años se demoraron estos tribunales de honor, ¿no? Acá, el tema de una política de defensa que decía Fernando, que avalaba esta situación a partir de los gobiernos del Frente, yo diría que no es así.
Esa política de defensa que avaló la situación y mantuvo el tribunal viene del 85 hasta ahora. Porque justamente tribunales de honor no hubo nunca. Y yo digo, pues esta discusión es complicada, ¿no? Hubo algunos tribunales de honor que permitieron resolver las situaciones jubilatorias de algunos. Bueno, está. Para eso sí, por eso. Pero no para los que siendo militares fueron condenados en causa de violaciones a los derechos humanos. Claro, que recién lo fueron a partir del 2005. No, algunos casos de esos fueron, en vida de Fernández Huidobro, fueron sometidos a tribunal de honor y Pero estamos hablando de antes del 2005 y después del 2005. Yo digo, antes del 2005 los tribunales de honor, frente a las situaciones, vos podés decir, no había procesados. ¿Está? Entonces no había tribunal, pero en realidad el tribunal de honor no se conforma cuando solamente hay un procesado. Se conforma ante una denuncia importante, por ejemplo, que hubo miles a lo largo. Recordemos que las primeras marchas del 20 de mayo, fuimos de los convocantes originales. ¿Empezó en qué año? Ya hace 20 y pico, empezó en el segundo gobierno de Sanguinetti, ¿no? Fue ahí cuando se empezó a hacer la primera marcha, ¿no? Y ahí empezamos a denunciar la necesidad de que hubiera la verdad y de la situación. Ya empezamos ahí. O sea, y no hubo respuesta. Es objetivo, que es cierto, yo comparto, que el periodo del ministro de Defensa, Fernández Huidobro, fue un periodo en que se generó una situación de hecho o real, de pacto, de silencio y de complicidad del ministro de Defensa por una cantidad de casos. No estoy diciendo qué pasó cuando aquella jueza que después tuvo un nacional, compañera de Derecho, ¿cómo se llama? Mariana Mota, cuando intentó, ¿qué pasó? Entrar a un cuartel, o sea, eso está lleno. Pero lo que pasa es que yo no quiero poner el foco en el tema de Fernando Huidobro. El tema es si nosotros a esta institución que tiene todas esas características, que para el honor, que en realidad fui a buscar a ver qué dice el honor y qué es la definición del Tribunal de Honor, vayan a leerlo, lo sugiero. Es una religión, dice la del año 85, dice que es como una religión. Vean, la palabra religión está puesta. Es como tiene un carácter de religión. O sea, eso hay que modificarlo todo. Hoy tenemos que encarar la democratización de las Fuerzas Armadas. Y yo diría que también a veces somos medios injustos al globalizar a otros sectores, porque la Fuerza Aérea y la Marina está como en otro nivel que el Ejército, porque acá con toda esta situación la estamos teniendo con el Ejército, ¿no? Básicamente. Y me parece que los roles de las Fuerzas Armadas en una democracia, en la democracia uruguaya en el siglo XXI, tenemos que rediscutirla en función de qué roles le queremos adjudicar y qué tipo de Fuerzas Armadas queremos que existan, con qué tamaño, con qué relación entre las distintas armas de acuerdo a las necesidades reales que tenemos, que no es la Fuerza de Tierra la que necesitamos, sino la Marina, la Fuerza Aérea, por toda una cantidad de elementos que uno puede desarrollar, y qué elementos de democratización interna son necesarios. Por lo tanto, ese planteo que Manini hacía de los liceos en el interior, trasladar los liceos militares y expandir los liceos militares, yo creo que hay que hacer una política totalmente opuesta. Pero, digo, lo último y cerramos porque ya tenemos que pasar al otro tema. Sumo dos cosas. El expresidente Mujica diciendo, además de otras cosas que no voy a enumerar por tiempo, diciendo, a mí no me gusta tener estos viejos presos, etcétera, etcétera. La vicepresidenta de la República, Lucía Topolaki, diciendo, 1/3 de las Fuerzas Armadas deben ser afines al gobierno, no a las instituciones, afines al gobierno. Todas cosas que preocupan, porque todo esto pone de manifiesto... Al gobierno no. Sí, al Frente Amplio. La fuerza política. Ahora, la fuerza política. Ahora, peor todavía. Hay una constante que Estoy de acuerdo contigo. Critico eso. Entonces, claro, si se manosean así los temas... Esta política de dejar que el Ejército hiciese su proceso sin las Fuerzas Armadas sin meterse ha sido constante en todos los gobiernos desde 1985 a la fecha. Salvo con Azucena Berruti. Hemos levantado una bandera por Azucena Berruti que le entró fiero y de hecho hay sancionados. En ese periodo fueron los primeros, la primera... Ella lo intentó, pero la lógica con respecto a las Fuerzas Armadas fue no tocarlas, la que imperó, ¿no? Es decir, no se desarmó cosa, la prueba está, eso que es la formación sigue siendo la misma, y además no se puede ignorar todo el fenómeno de las logias internas, que son verticales, ¿no? Es decir, que cruzan las generaciones, entonces reproducen las mismas... Esas cosas existen y no se desarticularon desde 1985 hasta acá. Habrá que ver el impacto de las consecuencias, los derivados de todo esto, ¿no? Tú decís, desde 1985 hasta acá, hay oyentes que dicen, ojo con irse para atrás, ¿dónde ponemos el corte?
¿En 1985, 86 con la ley de caducidad? ¿O en el 84 con el pacto del Club Naval, no? Sí, Fíjate totalmente de acuerdo. las vueltas posibles que tiene esta esto. salida es hija del Digo pacto. porque los involucrados y los responsables pasan a tener bueno, cambios, pero ¿no? Esta salida es hija del Club Naval. Sí, ¿no? lo bueno Fue la también, lógica. porque ningún presidente Tupamar hubiera asumido si no hubiésemos tenido el cambio en paz, y ningún presidente hubiera podido descabezar 6 generales si no hubiésemos tenido un cambio en paz.